Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N y el drama no tienen límites. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de intrigas, chismes jugosos y revelaciones impactantes que sacudirán los cimientos del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque la tensión superíndice 3N va a estar por las nubes. En este vídeo vamos a analizar a fondo los últimos rumores y controversias que giran en torno a algunas de las figuras queridas y controvertidas de la televisión superíndice 3N turca. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel Rafael y del inevitable Hakan Sabancı, que siempre estuvo en medio de algún escándalo. Y vaya si hay tela que cortar. No solo nos centraremos en los rumores actuales, sino que también profundizaremos en el contexto de sus carreras, sus relaciones pasadas y el impacto que tienen en la percepción superíndice 3N pública. Examinaremos las estrategias de relaciones públicas que utilizan, las entrevistas clave que han dado y el juego de las redes sociales en la construcción superíndice 3N de su imagen. Pero antes de empezar a desmenuzar los detalles picantes, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán lisis exhaustivos, noticias de última hora, teorías conspirativas y todo lo que necesitan para estar al día con sus estrellas turcas favoritas. No se pierdan nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora subamos al lío. Empecemos con el plato fuerte, el meollo del asunto que tiene a todos hablando, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Como saben, su romance durante el rodaje de Senú con Diéresis Alcap cautivó superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Fue un cuento de hadas moderno, retransmitido a través copyright de las redes sociales y alimentado por la prensa del corazón superíndice 3N. Los viajes juntos, las fotos espontáneas, las declaraciones de amor mutuo, todo parece indicar que habíamos sido testigos del nacimiento de una pareja para la historia. Sin embargo, la burbuja estalló superíndice 3, dejando tras de su un reguero de interrogantes y especulaciones. Después copyright de un noviazgo intenso y lleno de momentos públicos, la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones. Algunos decuan que las agendas apretadas y la presión superíndice 3N medio tica fueron demasiado para ellos. Otros conspirativos apuntaban a terceras personas y a diferencias irreconciliables. Analizaremos a fondo la presión superíndice 3N que supone para una pareja joven ser constantemente observada, juzgada y analizada. ¿CU superíndice 3 afecta a la intimidad? CU superíndice 3 influye en la toma de decisiones. Y lo importante, CU superíndice 3 se gestiona la imagen pública cuando la relación superíndice 3N se rompe. Pero ahora, los rumores se han intensificado. Se dice que Kerem, en recientes entrevistas y apariciones públicas, ha dejado entrever indirectas muy directas hacia Hande, como si quisiera dar a entender que la ruptura no fue tan amistosa como se hizo creer. Algunos analistas de la farándula turca interpretan sus palabras como una especie de venganza o ajuste de cuentas por parte de Kerem. ¿Será que aún guarda rencor? ¿O simplemente estuvo expresando su verdad? Profundizaremos en las entrevistas a las que nos referimos, analizando el lenguaje corporal de Kerem, el tono de su voz y las sutiles insinuaciones que ha hecho. También revisaremos las reacciones de los fans en las redes sociales, observando CU superíndice 3 se han dividido entre el apoyo a Kerem y la defensa de Hande. La polu copyright mica estu servida. Lo cierto es que estas declaraciones de Kerem han reavivado la llama de la polu copyright mica y han puesto a Hande en el punto de mira. La prensa del corazón superíndice 3N turca estuvo haciendo su agosto con este tema, analizando cada gesto, cada palabra y cada publicación superíndice 3N en redes sociales de ambos actores. La tensión superíndice 3N es palpable. Los paparazzi los persiguen sin descanso, buscando la foto que confirme los rumores o la declaración superíndice 3N que desate una nueva tormenta mediática. Hande especialmente estuvo siendo sometida a un escrutinio implacable. Cada uno de sus movimientos es analizado con lupa, y cualquier error o paso en falso podrá ser utilizado en su contra. Y hablando de tensión superíndice 3N, entremos en el terreno minado de Hakan Sabancı.
Como muchos saben, Hakan es un empresario turco conocido por su fortuna, sus conquistas amorosas y sobre todo, por estar siempre en el centro de la polu copyright mica. Su nombre ha estado vinculado a numerosas celebridades y su historial amoroso es, digamos, bastante extenso. Analizaremos el perfil de Hakan Sabank, investigando sus antecedentes familiares, sus negocios y su reputación superíndice 3N en la alta sociedad turca. ¿Es un simple playboy millonario o hay algo de la imagen que proyecta? Actualmente Hande Eru Párrafo mantiene una relación superíndice 3N con Hakan Sabank. Desde que se hizo público su romance, la pareja ha sido objeto de críticas y comentarios de todo tipo. Algunos cuestionan la diferencia de edad entre ellos, otros critican el estilo de vida ostentoso de Hakan, y otros simplemente no ven con buenos ojos la relación superíndice 3N debido a la reputación superíndice 3N del empresario. Investigaremos las razones de estas críticas. ¿Se deben a prejuicios sociales, a envidia o a preocupaciones genuinas por el bienestar de Hande? También copyright N analizaremos la dinámica de la relación superíndice 3N, observando CEU superíndice 3mo interactúan en público, CEU superíndice 3mo se apoyan mutuamente y CEU superíndice 3mo hacen frente a la presión superíndice 3N mediúltica. Pero lo que realmente ha encendido la mecha es el último escándalo en el que se ha visto envuelto Hakan. Circulan rumores cada vez más insistentes de una supuesta infidelidad por parte del empresario. Al parecer, Hakan ha sido visto en actitud cariu más menos osa con otra mujer durante un viaje al extranjero. Las fotos y los vídeos, aunque borrosos, han corrido como la superíndice 3 Bora por las redes sociales, generando un autocopyright-tico terremoto mediúltico. Analizaremos las pruebas disponibles, separando los hechos de la ficción superíndice 3N. ¿Son las fotos y los vídeos autocopyright-ticos? ¿Hay testigos que puedan corroborar la infidelidad? ¿O se trata de una campaña más menos de desprestigio orquestada por el buen enemigo de Hakan? Esta situación superíndice 3N ha puesto a Hande en una posición superíndice 3N muy delicada. La actriz, que siempre ha sido muy reservada con su vida privada, se ha visto obligada a lidiar con el acoso de la prensa y con las especulaciones sobre su relación superíndice 3N. CEU superíndice 3mo llevando esta situación superíndice 3N. ¿Cree en las acusaciones contra Hakan? ¿Estará dispuesta a perdonar una infidelidad? Son preguntas que todos se hacen, pero que nadie, aparte de Hande, puede responder con certeza. Exploraremos las opciones que tiene Hande. ¿Deberá romper con Hakan para proteger su imagen? ¿Deberá darle una segunda oportunidad? ¿O deberá ignorar los rumores y seguir adelante con su vida? También copyright N consideraremos el impacto que tendrá esta situación superíndice 3N en su carrera profesional. ¿Perderá contratos publicitarios? ¿Será menos solicitada para protagonizar telenovelas? El futuro es incierto. Pero no todo es drama y escándalo en el mundo de las telenovelas turcas. También copyright N hay historias de amor que nos inspiran, personajes que nos hacen reflexionar y producciones que nos dejan sin aliento. Asu que para equilibrar un poco la balanza, vamos a hablar de algunas series que, aunque no es tu copyright N directamente relacionadas con el tema de este vídeo, merecen ser mencionadas por su calidad y por su impacto en el público. Una de ellas es Yarg. Esta serie, protagonizada por Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz, es un thriller judicial que te atrapa desde el primer capítulo. La trama gira en torno a un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un complicado caso de asesinato. Además del suspense y la intriga, la serie aborda temas importantes como la justicia, la corrupción superíndice 3N y las relaciones familiares. Es una producción superíndice 3N impecable, con actuaciones sobresalientes y un guión muy bien elaborado. Analizaremos los elementos que hacen de Yarg una serie tan adictiva. ¿Es la química entre los protagonistas? ¿Es la complejidad de la trama? ¿O es la forma en que la serie aborda temas sociales relevantes? Otra serie que ha conquistado al público es U con Dieres y Sucur. Esta serie de acción superíndice 3N y drama criminal, protagonizada por Aras Bulut y Grado Sinemli, cuenta la historia de una familia que controla un peligroso barrio de Estambul. La serie es llena de giros inesperados, personajes complejos y escenas de acción superíndice 3N espectaculares. Además, U con Dieres y Sucur ha logrado conectar con el público gracias a su retrato realista de la vida en los barrios marginales y a su banda sonora impactante.
Exploraremos el universo de U con Dieres y Sucur, analizando la cultura, los valores y los CEU superíndice 3 digos de honor que rigen en el barrio. También Copyright N discutiremos el impacto social de la serie, que ha generado debate sobre temas como la pobreza, la violencia y la delincuencia. Y por último, no podemos dejar de mencionar a Aik Memnu. Esta serie, protagonizada por Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ y Nebahat con Dieres y Seré, es un clásico de las telenovelas turcas. La historia, basada en una novela del mismo nombre, cuenta la historia de un amor prohibido entre una joven y el marido de su tua. La serie es un drama romántico con toques de tragedia, que explora temas como la pasión superíndice 3N, la infidelidad y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Aik Memnu es una serie que ha marcado un antes y un después Copyright S en la televisión superíndice 3N turca y que sigue siendo recordada con cariño más menos o por el público. Analizaremos el legado de Aik Memnu, explorando su impacto en la cultura popular turca y su influencia en otras telenovelas posteriores. También Copyright N discutiremos los temas que la serie aborda, como el amor, el deseo, la moralidad y la clase social. Volviendo al tema principal de este vídeo, es importante recordar que todo lo que hemos comentado son rumores y especulaciones. No podemos afirmar con certeza si Kerem realmente estuvo destrozando a Hande con sus declaraciones, ni si Hakan ha sido infiel a su pareja. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es crucial recordar que las celebridades son seres humanos, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios problemas. A menudo, la imagen que proyectan en público es solo una versión superíndice 3N idealizada de la realidad. Lo que podemos afirmar es que el mundo del espectáculo turco es un hervidero de pasiones, intrigas y secretos. Y que mientras haya historias que contar, nosotros estaremos aquí para analizarlas y compartirlas con ustedes. El entretenimiento es un negocio y las celebridades son productos que se venden al público. La prensa del corazón superíndice 3N, las redes sociales y las estrategias de relaciones públicas juegan un papel fundamental en la creación superíndice 3N y el mantenimiento de la imagen de estas estrellas. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los últimos chismes y controversias del mundo de las telenovelas turcas. Recuerden que este vídeo es solo una opinión superíndice 3N basada en información superíndice 3N disponible al público y rumores. Siempre es importante tomar estas cosas con pinzas. Les animo a que investiguen por su cuenta, que contrasten las informaciones y que formen su propia opinión superíndice 3N. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué Copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem estuvo siendo injusto con Hande? ¿Confían en Hakan Sabank? ¿Qué Copyright les parece la relación superíndice 3N entre Hande y Hakan? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Queremos saber qué Copyright piensan de la situación superíndice 3N, qué Copyright consejos le darán a Hande y CEU superíndice 3 mo creen que se desarrollará la historia en el futuro. Y antes de despedirme los invito a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Estamos trabajando en nuevos vídeos con Mur S. Anulisis, entrevistas exclusivas y contenido original. No se los pierdan. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo con Mur S. Chismes, dramas y revelaciones del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la Superíndice 3 Sima.